Buenos días muchachos, la clase de hoy pues vamos a ver el tema de anaplasmosis. Ya habíamos comentado, ¿verdad?, que anaplasmosis en sí es una infección ocasionada por una bacteria. Por eso pues no la contemplamos como que sea un protozoario sí, no es un protozoario, sino que es una bacteria gram negativa que puede llegar a ocasionar infecciones en bovinos que se conoce como anaplasmosis. De todos modos, la incluimos dentro del tema y entre parasitología pecuaria, porque como es una bacteria intracelular, digamos que se comporta como un parásito, ¿sí? Recordemos que la definición de parásito es cualquier organismo que dependa metabólicamente del huésped y que le hace daño a ese huésped, ¿no? Entonces, pues por eso es que anaplasmosis se contempla dentro de parasitología, pero no es un protozoario, es una bacteria. Entonces comenzaremos con este tema. La anaplasmosis, pues es una infección, ¿verdad?, que se va a originar por la bacteria Anaplasma marginale, así se llama. Es una bacteria gram negativa, es una bacteria intracelular obligada que infecta tanto eritrocitos como células epiteliales de los bovinos y de las garrapatas. Anaplasma marginale, ¿de dónde lo pueden obtener los bovinos? Anaplasma marginale lo obtienen o es transmitida por las garrapatas, ¿sí? En el bovino se va a presentar la anaplasmosis como una anemia hemolítica extravascular derivada de la destrucción de una gran cantidad de glóbulos rojos infectados. Es importante mencionar que anaplasma marginale únicamente afecta a rumiantes, no se presenta en ningún otro mamífero, ¿sí? Entonces, en México, la anaplasmosis es principalmente endémica en lo que es la península de Yucatán, en toda la región costera del Golfo de México, parte de la costa del Pacífico y el sur de la península de California. Con menor frecuencia encontraremos anaplasmosis en la región centro de la República y pues muy rara vez en la región semiárida del norte del país. Si se fijan, las regiones en donde es endémica esta parasitosis, pues son regiones que tienen alta humedad. ¿Cuál es el agente etiológico o cuál es la bacteria que ocasiona anaplasmosis? Casi siempre será Anaplasma marginale. Sin embargo, hay, digamos que tres especies, ¿no? Es Anaplasma marginale, que va a parasitar a bovinos. Luego está Anaplasma marginale, pero con una subespecie que es centrale, que también parasita bovinos. Y luego también tenemos otra bacteria capaz de parasitar ovinos, que es Anaplasma ovis, ¿sí? Es importante mencionar que algunos rumiantes de vida libre tienen un papel muy importante en la preservación de la anaplasmosis al fungir como reservorios. ¿Cuáles son esos rumiantes de vida libre? Pues el venado de cola blanca o los búfalos. Luego, ¿cómo es que llegan a plasma marginale a los rumiantes? Lo va a hacer por medio de artrópodos hematófagos, principalmente por las garrapatas de los géneros Dermacentor y Rhipicephalus. Dentro de otros insectos hematófagos encontraremos Tabanus, Stomoxis, Hematobia y otros mosquitos. Hematobia pues es una mosca, ¿no? Y otros mosquitos. Entonces ellos son capaces de actuar como vectores biológicos y a partir de que se alimentan de sangre, pues cuando entra en contacto su saliva tiene esa bacteria y la va a mezclar con la sangre del animal del cual se está alimentando y de esa manera lo va a infectar. También se puede transmitir mediante vectores mecánicos, como cuáles, por instrumentos de manejo del hombre, como puede ser agujas, cuando uno no cambia la aguja y pues estás, digamos, vacunando o administrando cierto tratamiento pues con la misma aguja en diferentes animales, por aretadores, tatuadores, narigones, sierra para descorno, navajas de castración contaminadas con sangre infectada. ¿Cuál es el ciclo biológico de Anaplasma marginale? Aquí recuerden que es una bacteria, entonces en realidad no es como si tuviera un ciclo biológico, sino más bien es el método de transmisión hacia los bovinos y no podemos hablar de que haya huéspedes. ¿Por qué? Porque Anaplasma marginale, o sea, no tiene
como les digo, no tiene formas de vida, o sea, únicamente es una bacteria y la bacteria se va a poder desarrollar en el interior de la garrapata o en el interior del bovino porque se va a infectar a esos animales, a esas especies, ¿sí? Entonces, Anaplasma marginale, que recientemente ha ingresado a un bovino o a una garrapata, es capaz de adherirse a los eritrocitos o a las células del intestino de la garrapata mediante una proteína de superficie que contiene que se llama MSP1A. En los eritrocitos del bovino, la forma más simple conocida de este microorganismo es un cuerpo inicial que tiene forma esférica o cocoide. ¿Qué significa eso? Pues que es redondeadito, ¿verdad? Es esférico. Posteriormente, los cuerpos iniciales se multiplican por fisión binaria para llegar a formar el cuerpo de inclusión que contiene entre 6 y 8 cuerpos unidos. Al abandonar el cuerpo de inclusión y el eritrocito, por un proceso no lítico, los cuerpos iniciales infectan a otros glóbulos rojos para repetir el proceso por periodos indefinidos. Es decir, la bacteria Anaplasma marginale es capaz de ir infectando a nuevas células en el mismo hospedero, en el mismo huésped, ¿no? Luego, en la garrapata, los eritrocitos infectados que son ingeridos al momento en que se va a alimentar una garrapata que no está infectada de un bovino que sí lo está, va a pasar pues por medio de la sangre los eritrocitos ya infectados. En el intestino de la garrapata, Anaplasma marginale se libera y va a invadir inicialmente las células epiteliales del intestino de la garrapata y también puede llegar a infectar otros tejidos como lo son las glándulas salivales. Dentro de la garrapata, Anaplasma marginale se va a dividir, pues al igual que lo puede hacer al interior de los bovinos por medio de fisión binaria. Y puede subsistir fuera de las células, en particular cuando son eliminadas a través de las glándulas salivales cuando las garrapatas se alimentan de la sangre de otros rumiantes. Aquí nosotros tenemos una fotografía en la cual pues podemos observar los eritrocitos, esos glóbulos rojos que son los que están como de color lila. Y vemos que dentro de esos eritrocitos pues se encuentra una esfera más moradita. Esa esfera o ese elemento cocoide o esférico es Anaplasma marginale, la cual está invadiendo los glóbulos rojos de un bovino, por ejemplo. Aquí tenemos un esquema pues que nos ejemplifica cómo sería el mecanismo de transmisión de la anaplasmosis, en la cual nos mencionan, ¿no?, que pueden existir diferentes garrapatas como vectores biológicos, que va a ser las garrapatas del género Dermacentos, Rhipicephalus y Bófilus. Ellas al momento en que se alimentan de un animal que no está infectado, como ellas van a tener infectados sus glándulas salivales, en la saliva va a ir esa bacteria, van a infectar a los bovinos. En los bovinos pues se van a localizar esa bacteria en glóbulos rojos, ¿verdad? Luego el mecanismo de transmisión mecánica por transferencia de células rojas infectadas es la que se va a dar dentro del bovino, de un glóbulo rojo a otro, o sea, pues se pueden ir transmitiendo, esa bacteria puede ir infectando a más células del bovino. Luego, cuando una garrapata ingiere sangre contaminada, lo que sucede es que en su intestino, en las células epiteliales, esa Anaplasma marginale pues va a invadir las células epiteliales del intestino. Ahí se va a dividir mediante fisión binaria y puede llegar a otras partes del cuerpo de la garrapata, incluidas las glándulas salivales. Y de esta manera pues es como se puede ir transmitiendo la bacteria de un bovino a garrapatas. El diagnóstico, ¿cómo es que se realiza o cómo es que nos damos cuenta de que hay la presencia de anaplasma en los rumiantes? Pues mediante un frotis sanguíneo, ¿verdad? Se obtiene una muestra de sangre periférica, se hace un frotis como ya lo habíamos venido viendo en las secciones del laboratorio, ¿verdad? Ahí en las sesiones del laboratorio donde vemos que pues se coloca una gota de sangre sobre un portaobjetos, con otro portaobjetos se hace un extendido, se fija ese extendido y se hace una tinción, en este caso con el colorante de Giemsa, y luego lo analizamos ese frotis, ese extendido, bajo un microscopio con el objetivo de 100x, pues para poder observar los glóbulos rojos y al interior de esos glóbulos rojos si se encuentran esa bacteria de Anaplasma marginale.
Otro método de diagnóstico son los ELISAs, que son los estudios serológicos, en los cuales se extrae suero sanguíneo del animal y luego se trata de detectar antígenos de anaplasma dentro de ese suero sanguíneo. Si da positivo para la presencia de antígenos, significa que dentro de ese animal se encuentran anaplasma marginal infectando. Y pues otra técnica es la técnica molecular, que es mediante PCR. Para ello pues se obtiene igual una muestra de sangre periférica del animal, se extrae ADN de esa muestra de sangre y pues se espera amplificar un gen en particular de anaplasma, que es la proteína MSP5. Si amplifica es que hay presencia de ADN dentro de esa muestra de anaplasma marginal. Si no, pues que es negativo, que no hay infección por anaplasma. En cuanto al impacto económico, ¿qué podemos decir? Que en México, pues compañías aseguradoras de ganado han reportado pérdidas atribuidas a la anaplasmosis bovina arriba del 26% en ganado introducidas en zonas endémicas, es decir, en todas las regiones que mencionamos, que en la península de Yucatán, en la costa del Golfo, en el Pacífico, en las regiones pues de California más o menos, ahí son las zonas endémicas, entonces se ha visto que puede llegar a tener un impacto económico de hasta un 26%. En cuanto al tratamiento, ¿qué es lo que va a ser efectivo contra esta infección, contra anaplasmosis? Aquí hay que recordar que como estamos hablando que anaplasma marginal es una bacteria, vamos a utilizar antibióticos para combatirla. Pero en parasitología en sí, todos los demás microorganismos que estamos hablando, que son protozoarios, que son algún otro organismo de parasitología así tal cual, no usamos antibióticos para combatir parásitos, utilizamos antibióticos únicamente para combatir bacterias. Entonces, en este caso, como la anaplasmosis es generada por Anaplasma marginale, que es una bacteria gram negativa, las tetraciclinas funcionan bien para poder combatir esta infección. Luego, ¿qué medidas de control se pueden llevar a cabo para controlar ahora sí que la infección? Pues es principalmente controlar los vectores biológicos, ¿no? Hay que tener control de los artrópodos hematófagos mediante aplicación de acaricidas e insecticidas. En medidas profilácticas, pues aún no se cuenta como con una vacuna que sea efectiva para poder evitar la infección por anaplasmosis. Ese tema pues es un poco más corto que lo que ya habíamos estado viendo de coccidias, ¿verdad? Que eso sí se alargaban un poquito más. Sin embargo, pues en esta clase pues es lo único que íbamos a abordar, lo que era la anaplasmosis bovina. Por mi parte eso sería todo, nos vemos el miércoles, ya el miércoles vamos a empezar con otro tema. Protozoarios lo terminamos de ver la clase de lunes, entonces ya ahorita pues únicamente vimos anaplasmosis. Y ya para la siguiente clase del miércoles vamos a comenzar a explorar y a estudiar los parásitos del grupo de Metazoos, que vamos a ver helmintos, vamos a ver tremátodos, vamos a ver platelmintos, vamos a ver nemátodos. Y luego cuando terminemos de ver eso, ahora sí nos pasamos a los insectos y a los artrópodos, ¿sí? Entonces, por mi parte sería todo, muchachos. Que tengan una buena tarde y muchas gracias por su atención.